¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una vez más le doy la bienvenida a este estudio donde nos encontramos cada semana, cada viernes de 8 a 9 de la noche, para reflexionar, para intercambiar puntos de vista, para expresar nuestras dudas, nuestros temores, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas y nuestras experiencias. Y hace algunos días, no recuerdo exactamente la fecha, compartimos todos a través de la prensa una visión maravillosa. Las cataratas del Niágara completamente congeladas. Era una escultura hecha por una divinidad. Pasado el asombro y el deleite, nos pusimos a pensar, bueno, ¿esto había ocurrido alguna vez? ¿Y por qué estará ocurriendo? ¿Qué hay detrás de esta maravilla? ¿Estará el calentamiento de la Tierra? ¿Qué está pasando exactamente? O el cambio climático también podría ser, no lo sé. La única persona que me puede responder estas dos preguntas es nuestro invitado de esta noche. Se trata del doctor José Sarucán. Como usted sabe, él es ahora director o coordinador de CONABIO, que es la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Ha sido en 2 ocasiones rector de la universidad, cosa que debe haber sido una experiencia pues maravillosa y deslumbrante. Es miembro del Colegio Nacional, ha sido Premio Nacional de Ciencias y Artes en el terreno de las ciencias naturales, si no mal recuerdo. José Sarucán, te pregunto, ¿qué hay detrás de esas cataratas maravillosas? ¿Qué hay detrás? Mucha agua, desde luego, pero además no soy el único que podía responder eso. Hay otro mucho mejor que esto, que es Mario Molina. Bueno, pero, ¿tú trabajas con él? Bueno, hacemos cosas juntos, pero él está más en las cuestiones de química atmosférica, yo estoy más en las cuestiones de diversidad biológica, ecosistemas, bosques, selvas, cosas de este tipo. Pero lo que he leído acerca de eso es que la disrupción de los climas por el calentamiento de la atmósfera, que es algo perfectamente medible, pues ya está medido y estamos cerca de 0.8 grados de elevación de la temperatura media de todo el planeta. Genera modificaciones muy fuertes. Una de las modificaciones es una cosa que se llama el jet stream en inglés, que es esta corriente de aire muy fuerte que está alrededor de los 40-50 grados de latitud norte y que cuando en el invierno, por razones de circulación atmosférica, genera como un apéndice hacia abajo, hacia el sur. La tecnológica antes se llama una vaguada, es un nombre así horrendo. Y es lo que nos genera los nortes desde siempre. Pero ahora con esta modificación de los sistemas atmosféricos, lo que está pasando es que estamos teniendo extremos de climas muy secos, climas enormemente húmedos, vivimos algo de esto este año, sequías intensísimas. Sí, si me permites que te interrumpa, en un mismo día podemos tener frío, calor, lluvia, viento, otra vez calor, entonces tú dices, bueno es un solo día. Eso pasa en la Ciudad de México porque estamos muy alto y porque entonces tenemos menos atmósfera encima que guarda menos la temperatura. Entonces, apenas se mete el sol, se pierde mucha temperatura, se enfría y en la mañana pasa lo mismo, pero a las 1 o 2 de la tarde se calienta muchísimo porque estamos alto y hay una buena irradiación. Esto es normal, esto no pasa nada especial, en esta época del año y en este país, en esta ciudad, esto es lo que pasa. Pero estos otros fenómenos son realmente cuestiones que se están modificando por la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos generando por muchas vías, y esto calienta la atmósfera al calentarse modifica los patrones de circulación, esto modifica la relación con el mar y con la tierra, y entonces estas cosas que bajan muy fuertemente produjeron fríos muy intensos en todo el norte de América
y nos llegan a nosotros con cierta intensidad también en estas fechas. Bueno, parece que esto de alguna manera generó realmente esas nevadas y esos fríos tan fuertes. 40 bajo cero, Nueva York, en el norte de América y también en el norte de Europa. Ahí hubo también condiciones realmente muy frías. Son disrupciones que están ocurriendo justamente por esta modificación de lo que antes era una situación muy estable del clima, porque la atmósfera pues, no había sufrido los calentamientos que está sufriendo fuertemente ahora, ¿no? Este es un tema que nos interesa a todos porque tiene que ver con la Tierra, que es la única casa de que disponemos hasta el momento. Siento que tenemos una confusión. Estamos hablando mucho de calentamiento y estamos hablando mucho de cambio climático, calentamiento de la Tierra, por supuesto. ¿Es la misma cosa? Bueno, uno es consecuencia del otro. El cambio climático ocurre porque... Wow, a ver, la atmósfera es lo que genera el clima. ¿Y qué es lo que hace que la atmósfera produzca corrientes de viento muy fuertes, tornados, huracanes, cosas de este tipo? Pues la energía solar. El sol calienta a la atmósfera de manera diferencial en el planeta, calienta mucho más la zona ecuatorial que las zonas norte o muy sur, ¿no? Por razones obvias, porque estamos recibiendo mucha más radiación entre los polos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y entonces esto produce unas celdas de circulación atmosférica, y que es lo que hace que tengamos movimiento del viento, y además calienta también el mar diferencialmente. La Antártida. La Antártida. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí lo que está pasando es que los dos extremos de nuestro planeta, el Polo Norte y el Sur, están teniendo cambios más intensos por estos fenómenos de calentamiento de la atmósfera. Y lo que está pasando es que se está derritiendo los casquetes polares. Ya es posible ahora cruzar del Atlántico al Pacífico por el Polo Norte en el verano, pero a como vamos va a ser posible que sea casi todo el año. Y en el Polo Sur, en la Antártida, hay un enorme glaciar que se está fundiendo a una velocidad que no se había... los modelos que habían calculado esto se quedaron chiquitos en relación a la velocidad. Doctor Sarucán, tú sabes que yo no soy un experto en la materia y muchos de nuestros amigos tampoco, pero todos queremos saber. Se funde el hielo y hay más agua en el mar. Al fundirse ciertos hielos, no todos. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Si tienes un highball, pues, o un refresco, pues, un vaso de agua, con dos hielos adentro, si los hielos se funden, el nivel del vaso no sube, se queda igual. Porque los hielos están flotando en el agua y ya están ocupando un volumen, ¿no? Ya estaban en su lugar. Pero cuando ese hielo viene de otro lugar que no es el agua, como es, por ejemplo, el que está encima de Groenlandia o el que está encima de la Antártida, eso no está flotando. El hielo del Polo Norte está flotando en el mar. De manera que si se deshiciera todo de repente, está ocupando su lugar. No habría un milímetro de diferencia por esa razón en el nivel del mar. Pero cuando estas masas muy grandes de glaciares en las montañas o de icebergs que se rompen en Groenlandia o en el Polo Sur, eso sí son adiciones, como si le echaron un hielo más al vaso. Bueno, pues va a llegar un momento en que se va a desbordar si le seguimos echando hielos. ¿Se va a desbordar hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Bueno, Digo, ¿podemos controlarlo? ¿Podemos limitarlo? No, bueno, la única manera de limitarlo es dejar de consumir tanto petróleo y tanto carbón y tantos combustibles fósiles. No lo podemos echar para atrás. Doctor, el mar consume energía. El mar consume energía de manera muy importante. El hielo refleja importante. la luz del sol. Correcto, tú sabes tanto. No sé, es que me imagino que es como un espejo, sí, pero... Claro, es que el otro de los efectos, lo que sí pasa, por ejemplo, en el Polo Norte, cuando se derrite la capa de hielo del norte, es que hay menos superficie reflectora de la luz solar.
es como un espejo, casi cuando lo que pasa cuando uno va a la nieve o a esquiar, los que van, yo nunca he estado, hay que ponerse lentes oscuros. ¿Cómo no? Puedes ir en Navidad al Zócalo. Ay, sí, pero no a esquiar, puedo ir a patinar. Hay una reflexión muy fuerte y esto ayuda a que no se caliente tanto la atmósfera. Pero cuando el hielo empieza a deshacerse, se expone agua del mar que sí absorbe el calor del sol, de la radiación solar. Esa agua se calienta, hace que se diluya más hielo, se derrita más hielo, se expone más área y entramos ahí en un círculo verdaderamente muy complicado de aumento del proceso de derretimiento del casquete polar del norte. Si me equivoco en las preguntas, tenme un poco de paciencia. Estoy pensando, cuando hablamos de cambio climático pensamos en lo que ocurre en la superficie, pero ¿qué pasa debajo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vida subacuática? Bueno, quizá poco hasta donde se sabe, porque la temperatura después de una cierta profundidad en el mar se mantiene muy estable. Y tampoco hay mucha luz, pero hay vida, ¿no? Sorprendentemente. Los osos constantemente salen como tema de... Los osos porque se les está acabando el hielo en el Polo Norte, en el cual se pueden parar para descansar cuando están nadando y buscando su alimento. Es pavoroso. Pues es bastante poco feliz para los osos, desde luego, ¿no? Cuando abordamos estos temas, los que no somos científicos como tú, es como si leyéramos una partitura, como si viéramos una partitura. Hay una serie de signos y datos, pero no sabemos interpretarlos. Y nos preguntamos, ¿la información que nos llega será completa o nos la filtran? ¿O nos dirán la verdad? ¿O no quieren alarmarnos? ¿O quién es la autoridad máxima en este mundo para decirnos lo que está pasando es esto? ¿Hay un buró intergubernamental? Hay un organismo internacional que está constituido por Naciones Unidas que se llama el Panel Internacional del Cambio Climático, en inglés es IPCC. Sí. Bueno, en este están representados prácticamente todos los países del mundo, si no me equivoco, a lo mejor hay uno que no. Y el asunto es que hay mucha información científica y esos son los que dicen, pues la verdad hasta donde se sabe. No hay tal cosa como la verdad absoluta. Hasta donde se sabe. Los mejores datos son generados por cientos, miles de científicos en el mundo. Me están dando un dato de que tengo un corte, pero regreso. A todos ustedes, como siempre, les agradezco no solamente su presencia, sino su participación en este programa. A lo mejor alguien se está preguntando, bueno, ¿por qué le dio precisamente ahora por entrevistar al doctor Sarucán? Podía haberlo entrevistado hace 5 meses o 4. Lo que pasa es que hace algunos días apareció en La Jornada un artículo, más bien una entrevista donde tú hablabas justamente de este problema. Sí, así es. Y decías que quizá no se sepa todo, y se planteaba de alguna manera de que las autoridades no están tomando cartas suficientes en el asunto y quizá nosotros tampoco. No, yo creo que la sociedad no lo está haciendo y no lo está haciendo por 2 razones. La primera es porque no está informada. Es lo que te preguntaba antes. Y los medios no están informando a la sociedad y los gobiernos no están haciendo lo necesario para informar a la sociedad en la medida de lo que tenemos que hacer. Yo no tengo la menor duda, yo creo que nadie tiene la menor duda, que el problema más serio que la humanidad en sus... Parece que suena mucho 200,000 años, 200,000 años es el último segundo de un año cósmico, si todo lo reducimos a un año, que llevamos en el planeta. Somos recién llegados. Bueno, en ese ratito hemos modificado este planeta de una manera verdaderamente muy, muy importante. Y ahora, este es el problema más, yo digo, ético, moral, económico, humano, más serio que nuestra especie está enfrentando en el planeta. Era como para que a estas alturas se hubiera dicho, oigan, a ver, esta es la situación, estos son los problemas, por esto se origina,
hay que hacer cambios en el comportamiento humano y uno de los cambios importantes es reducir los excesos de consumo de una buena parte de los países más desarrollados y en parte de este país también, para dejar que los que están muy por abajo, que son prácticamente 3/5 partes de la población del mundo, tengan oportunidad de poder llegar a un nivel de vida digno sin acabar de fundir al planeta de la manera como lo estamos haciendo. Bueno, de esto no hay ninguna intención, no hay ningún interés, porque toda la economía del mundo está guiada a que todos consumamos lo más posible. Todos los días oímos que si las tasas de consumo están tal o que si los índices de consumo de tal cosa no van como deberían ir y hay una preocupación con la cosa de que todo el mundo tiene que estar comprando permanentemente cosas. Y los que están comprando permanentemente cosas son los que tienen dinero. Los que no pueden mover un dedo para hacer esas cosas son quienes están en la miseria y en la pobreza más abyecta en este país y en el mundo en general. Pero frenar este frenesí, modificar el esquema de vida que llevamos implica afectar intereses. Afectas intereses de los grandes industrias. Y tienen todo el poder del mundo. ¿Cómo le haces? Bueno, la única manera de hacerlo, lamento decirlo, es con una sociedad informada y metida en serio con un cambio de filosofía y con una ética totalmente distinta para reducir cuando los niveles de consumo están en un lujo y en un desperdicio gigantesco, a niveles dignos, ¿no? Esto no quiere decir volver a la edad de las cavernas, simplemente no hacer consumos excesivos, no tener cuestiones que son totalmente superfluas. Digo, entramos a platicar de cosas superfluas, pues es otro todo el mundo valor. sabemos de ellas, Son ¿no? otros valores, tendríamos que hablar de otros valores. Totalmente, son otros valores, es otra ética de trabajo, pero nadie lo está haciendo, ni las religiones lo están haciendo, ¿no? Yo no conozco una religión que esté realmente predicando en serio y fuertemente decir, señores, esta no es la manera de vivir, tenemos que cambiar, hacerlo de otra manera. No sirven para eso, ¿no? Hablando de religión, alguien me decía, la nueva religión o la otra religión es la ecología. No, yo no lo tomaría así. Yo creo que sería muy peligroso y yo creo que sería primero pedante y presuntuoso de quien lo diga. Yo creo que eso no existe. Yo no creo en las religiones porque me parece que es una manera muy dogmática de ver las cosas. Lo que tenemos que hacer es tener una mente abierta y libre a cómo vienen las cosas, a informarnos, a saber cómo son, cuál es la realidad de las cosas que están pasando, a tener información factual, a basarnos en hechos, no en ideas y en dogmas. Y esto pues no es lo que se da en una religión. Pero ¿cómo tener esa apertura si te están avasallando por todos lados con una serie de datos, claro, de presiones y de informaciones totalmente falsas? Mires, vas por las calles, estás rodeado completamente de anuncios de todo tipo, prendes la radio y es lo mismo, prendes la televisión y es lo mismo, lees los diarios y es lo mismo. Bueno, pero la única manera de salirnos de eso es darnos cuenta de la severidad del problema en el que estamos metidos, ya para nosotros, sin duda para nuestros hijos y para los nietos. Las generaciones que vienen no nos van a querer absolutamente nada por no haber hecho las cosas que teníamos que haber hecho ahora. A lo mejor a la gente no le importa, yo he estado muerto, mano, pues a mí que me digan misa en latín, a mí me importa un pito. Bueno, la cuestión es si tenemos realmente una responsabilidad ética hacia nuestros congéneres actuales y hacia las generaciones futuras. Y esto es un reto fenomenal, filosófico, ético, que no estamos encarando de ninguna manera. ¿La autoridad lo concibe, lo piensa? ¿Las autoridades? Las autoridades lo van a conseguir, lo van a pensar. ¿Cuándo? Yo creo que la mayor parte de ellas son suficientemente sensatas como para darse cuenta del tamaño del problema. Pero cuando tienes la presión de las grandes industrias, de los grandes intereses económicos y tu sociedad está totalmente emborrachada, pues voy a llamarlo, de esta idea de
todo va bien, no hay problemas, yo puedo seguir consumiendo lo que quiero lo mejor para mis hijos, que tengan 2 casas, que tengamos no sé cuántos coches, que tengamos no sé cuánta ropa, que nos estemos viajando todo el tiempo. Resulta muy difícil con una sociedad que está inmersa de esta manera hacer la presión sobre los gobernantes, sobre los políticos, porque ellos, por razones perfectamente obvias, responden a la presión social. Y si esa presión social no existe informada, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Todos entendemos que la publicidad es necesaria, pero creo que también la publicidad tiene una responsabilidad enorme. Absolutamente. Te comentaba yo hace un momentito un anuncio que seguramente usted ve en la programación por cable, que es verdaderamente escandaloso y no sé cómo es que lo pasan. Aparece una figura que reiteradamente hace pesas y ejercicio y se mueve, hace un montón de cosas y al final nos mandan un mensaje divino que dice, no lea, sude. Es mucho más importante tener músculos que tener información que te haga pensar. Y eso lo anuncian, y los niños lo ven. Cristina, todos sabemos que eso resulta muy útil cuando tú quieres dominar una sociedad. ¿Sale? Estoy diciendo un anatema en televisión. Pero lo entiendo perfectamente bien. Que es la verdad. Tú mantienes a la sociedad sin educación, no mal educada, sin educación, sin información, creyendo todavía en magias, en dogmas, en cosas, y vas a poder hacer casi lo que quieras. Y algo más, José, que aprendan un idioma para obedecer, para aceptar las cosas como son, no para desmenuzar. La conformidad viene mucho también de la ignorancia de tus opciones. Aquí tengo varias opciones. Una de ellas es decirte lo que te dicen nuestros amigos. Jorge Marroquín, para saludar mucho al doctor José Sarucán. También soy biólogo. Ha sido uno de los grandes guías de la biología en México. Qué bueno que doña Cristina ha seleccionado a un personaje tan relevante. Pues déjeme decirle que yo sé que es un personaje relevante. Lo conozco hace muchos años y hasta ahora, creo que hoy, me atreví a hablarle de tú. ¿Qué te parece, José? ¿Cómo andaré? Julio Ortiz. Por tu tosudez, no por otra cosa. Julio Ortiz, primero felicitar a Cristina Pacheco por su programa, que todos los viernes aprende uno algo. Felicitaciones al doctor Sarucán y preguntarle, ¿estos cambios climáticos son cíclicos? No, bueno, a ver, sí y no. Sí, en el sentido de que a lo largo de la historia del planeta, del universo y del planeta, pues no vayamos al universo, hemos tenido periodos de glaciaciones y luego periodos postglaciales de calentamiento y luego otro. Pero esos toman decenas de millones de años para que ocurran. Y sí los ha habido. El último acabó hace como 10,000 o 15,000 años, una cosa de este tipo, tenemos una pequeña glaciación. Lo que estamos viendo ahora es algo que se ha generado en los últimos 250 años, probablemente, a partir de la Revolución Industrial, en donde hemos tenido un incremento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera que no están registradas en los últimos varios millones de años. En 200 años, 250 años. Ese es un cambio cíclico. Aceleramos el tiempo. Estamos acelerando procesos de todo tipo por la adición de cantidades de gas de efecto invernadero a la atmósfera, que lo que están haciendo es captar la salida de la radiación solar, que se va con infrarroja, pero que ya no sale porque le estamos... Bueno, pues el invernadero, pues yo creo que no hay necesidad de estar explicando eso. Y entre más hay, más opaco, entre comillas, se vuelve esa atmósfera, más calor conserva, más se calienta la atmósfera, más humedad se evapora del mar, más ciclones fuertes tenemos, etcétera, ¿no? Y esto altera la circulación atmosférica que nos había generado los climas a los que estábamos acostumbrados históricamente. Don Luis López dice, el cambio climático también tiene que ver con la radiación solar. ¿Hay alguna idea para controlar la energía del sol? Caracoles, quien lo pudiera hacer sería primero famosísimo y segundo riquísimo. Pues lo podemos hacer localmente, para eso usamos sombrillas, ¿no? Pero hacerlo para el planeta entero. Hay un país donde se reproduce, nórdico, donde quieren
atrapar o multiplicar, mejor dicho, la luz solar con espejos. Sí. ¿Se puede hacer? A veces para dorarse la piel. Eso se pone en espejos aquí y toda la cosa. Muy bien. Pero son cosas pequeñísimas, Cristina. Aquí estamos hablando de dimensiones fenomenalmente grandes, de que en realidad, hay algunas ideas sobre esto, pero son más allá de ciencia ficción, algunas de las cosas que se han presentado y cuyos nadie se mete a planear qué costo tiene hacer una cosa es en función de lo que me voy a ahorrar. El hecho es que no hay maneras ahorita reales, viables, sensatas, energéticamente viables y económicamente viables para poder controlar la radiación solar al tamaño del planeta. En este momento mi único camino viable es aceptar que tengo otro corte, pero regresamos. Seguimos comentando con nuestro invitado, el doctor José Sarucán, lo que usted le dice a través de sus llamadas. El señor González dice, la señora González dice, quiero felicitar y preguntarle al señor José Sarucán qué se puede hacer como individuo para preservar el medio ambiente. Se pueden hacer muchas cosas desde cosas muy sencillas que tienen efectos muy locales hasta cosas que tienen impactos más grandes. Y quizá el impacto más grande es el ejemplo y la influencia alrededor de su familia, de sus amigos, de su colonia, de su cuadra, no sé, para hacer estas cosas. De hacer ver que tenemos que tener un lugar común, respeto por el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, darnos cuenta que necesariamente, obligadamente, la actividad humana modifica nuestro derredor, ¿no? Es inevitable. A fuerza, no se puede evitar, pues tendríamos que ser ángeles, espíritus de algún tipo. Inconsútiles, suena bien. No puede ser, necesariamente lo tenemos que hacer. Lo hicimos mucho tiempo, se acumuló. Ahora nos estamos dando cuenta del efecto que la manera de vida que se ha tenido tiene sobre este planeta. Lo que tenemos que hacer es aprender de esto y empezar a dejar de hacer las cosas de la manera a veces tan poco cuidadosa, tan poco responsable como las hacemos. Pero yo le diría a la señora una cuestión. Primero hay que informarse de cómo está nuestra gran casa que es el planeta y cómo están las cosas es decir, cómo lo que hacemos todos los días influye en esa condición en la que está el planeta. Una persona, y no ella necesariamente, una persona que no sabe de la dimensión del problema en el que estamos metidos, si uno le dice, bueno, oiga, ya no use tanto el auto, ¿no? Si puede ir a un lugar a 4 cuadras, sí, camine, sí, no saque el auto, use lámparas de estas nuevas que hay que tienen menos consumo. No use spray. No use una serie de químicos. Procure no comprar cosas que no le son indispensables y necesarias. Reuse muchas de las cosas que tiene, vuélvalas a usar. Mande sus zapatos a que los remienden, no necesariamente los tire a la primera raspadita que tienen. Es un estilo de vida muy... Sí. Pero si no entiende la severidad del problema que está ocurriendo en el planeta, bueno, ¿por qué diablos, hombre, que tiene que ver un par de zapatos, o 2 nuevas camisetas, o 3 nuevos pares de no sé qué cosa? Hay que informarse de lo que está pasando, hay muchísima información, pero desafortunadamente los canales para que llegue a todo el mundo. La televisión es un medio súper bueno para eso, pero ¿cuánto hace la televisión para que estas cosas se conozcan todos los días? Voy a llevar un ejemplo rápido. Sí.
Cuando hubo esta epidemia de H1N1 hace unos años, que no dicen que fue exagerado, no, el hecho es que la hubo, se tomaron medidas que a mí me parecieron muy bien, sociales. Había anuncios por todos lados, estaba en los diarios, la televisión estaba dando información, había permanentemente pequeñas cápsulas diciendo hay que hacer esto, tenga cuidado, no bese a las gentes, no esté saludando a los demás, use alcohol para lavarse. Hubo toda una campaña alrededor y como esto, pues obviamente otras cosas que han ocurrido en este país o en otros países. Esos son problemas chiquitos comparados con lo que estamos gestando y lo que estamos sufriendo. Ya lo vimos este año pasado en Michoacán y en Guerrero y en Veracruz. Caracoles, necesita uno muchas más muestras de este asunto. Y entonces, la primera cosa es informarse y empezar a hacer cosas con cuidado en este sentido de ser más moderados en las cosas que utilizamos, de usar menos energía, de usar menos productos, de comprar cosas locales para comer, ¿no? Hay movimientos bellísimos en varias partes, en Estados Unidos, en Europa, de que una ciudad se organiza para comprar los productos generados a 100 kilómetros a la redonda de esa ciudad, ¿no? ¿Qué pasa? Primero, no se llevan las cosas desde distancias fenomenales con un gasto energético de gasolina para mover cosas y de autos y vehículos y camiones. Segundo, estimula uno a los productores locales en vez de los grandes centros comerciales que traen todo de todas partes del mundo porque lo compran más barato en grandes masas y los locales se los lleva el diablo. Sí, tenemos que hacer un cambio. Es que es un cambio además de enormes beneficios sociales, particularmente para la gente menos pudiente, para la gente menos rica y que vive con menos lujos y con menos circunstancias favorables, vamos a llamarle, ¿no? El cambio climático afecta a la sociedad, la modifica completamente y creo que genera uno de los grandes fenómenos de este tiempo, que es la inmigración. Bueno, tenemos cientos de miles de migrantes, cientos de miles de migrantes, de personas que, bueno, acaba de pasar en Filipinas un tifón, allá les llaman tifones, sí. Bueno, esas cosas de las tormentas perfectas casi, yo no sé, yo he visto fotos de satélite del tamaño del huracán de esta cosa, es verdaderamente sobrecogedor. Bueno, hay áreas que están devastadas totalmente, la gente ya no puede vivir ahí, se tiene que ir. Yo siempre doy el ejemplo de un país al que admiro y estimo, pero me duele mucho ver cómo está, que es Haití. Haití destruyó toda su cobertura vegetal prácticamente por razones históricas, no viene ahorita al caso, podríamos entrar a eso, son los efectos de la colonia francesa sobre Haití. Fue el primer país que se independizó en América, por cierto. Entonces, y claro, fue la población negra que dijo al diablo los franceses, pero los franceses, pues, con todo el poder, les metieron multas y castigos y bloqueos, y ellos tuvieron que pagar una cantidad, y para pagar eso tuvieron que cortar los árboles que tenían, vender los árboles y con ese dinero pagar. Bueno, se acabaron, eso y otras cosas después, acabaron con los bosques de Haití. Haití está en la misma isla de la isla Dominicana, donde está Santo Domingo del otro lado. Están divididos simplemente por una raya. Y tú ves las diferencias desde satélite, lo que hay en Haití, lo que hay en Santo Domingo, y cómo cada vez que pasa un huracán por esa isla, a los haitianos les va del cocol, hay decenas, cientos de muertos o miles de muertos, en Santo Domingo no pasa nada, destrucción terrible, les cuesta un trabajo enorme recuperarse, y no es tan malo como lo que está pasando en áreas del sureste de Asia, en Bangladesh, en el sur de la India, en otras islas del sureste de Asia, donde, bueno, está moviendo a la gente, o eso o las grandes sequías, de lugares donde ya no se puede vivir porque ya no se puede crecer nada, ya no hay agua, y entonces están migrando a lugares donde más o menos hay formas de vida. Esto es un costo social brutal, ¿no? Se pierde el bosque y se pierde el suelo. Se pierde el suelo y lo peor de todo es que se pierde el suelo. Si nada más cortas el bosque, no pasa nada y lo dejas solito,
vuelve a crecer, siempre ha ocurrido, ¿no? Cuando cae un gran árbol de la selva y se lleva y hace un gran hueco, no le haces nada, empieza a regenerarse la selva y la tienes de nuevo en 30, 40, 80 años. El agujero se tapó y casi no puedes distinguir que ahí hubo un hoyo hace 80 años. Bueno, pero cuando se te va el suelo, no hay manera. ¿Dónde cultivas? Y el suelo no se vende en costales para recuperar cientos de hectáreas o miles de hectáreas. Tú no puedes ir a Walmart y decir, por favor, ¿me pueden dar unos 500 o 800 hectáreas de suelo para poder recuperar esta? Bueno, eso no existe. Hay que dejar que los procesos naturales regeneren estas cosas. Iván Restrepo ha insistido mucho en las consecuencias de la deforestación. Sí, seguro. Bueno, porque conoce la... Sí. Claro. Amalia Lanís, tengo una propuesta ecológica para la señora Pacheco. Se llama Niños al Rescate del Planeta. Son 5 cuentos con personajes de la cultura antigua mexicana, pero en un país donde nadie lee ha sido difícil divulgarlo. ¿Me podría dar una idea? Pues es interesante, ¿no? Es interesante. Dígale que nos contesten con Avio. Ah, perfecto. Yo le que digo por cierto que nos, publican cosas maravillosas. Que nos Te lo paso sí, por claro. favor. Irma Rodríguez, es muy interesante lo que se comenta sobre los cambios climáticos. Comentaron que no hay religión que se preocupe por la conservación ecológica. Yo escucho la estación 620 AM donde se habla ampliamente sobre cómo conservar el medio ambiente. Felicidades a la señora Pacheco y a su invitado. Gracias, qué amable. José Arévalo dice, me gustaría felicitar a la señora Pacheco por su programa y por su invitado, el doctor Sarucán, y por todos los temas que están tocando. A la conclusión que he llegado es que toda la información que dan los capitalistas está manipulada. Esto en beneficio de ellos mismos. Bueno, lamento decir que en buena medida tiene razón. No, nada más recordemos lo que pasó en los 50, 60, 70 con el tabaco. Las campañas feroces de la industria tabaquera para desacreditar la información que ya estaba saliendo sobre los efectos nocivos del tabaco y todos los daños que hacía y que, bueno, tenía incluso posibilidades de ser adictivo, etcétera, ¿no? Muy fuerte, obviamente los tiene. Bueno, se estuvo bombardeando los medios con información totalmente manipulada, investigación totalmente distorsionada, hasta un momento en que ya no pudieron con la verdad, pues, y ya sabemos ahora las cosas que están pasando o que pasaron por el tabaquismo y, bueno, todas las campañas que hay sobre el asunto. Y lo mismo puede ser con una serie de otros productos, ¿no? Hay una serie de cosas con los alimentos y el petróleo ahora. La campaña que las compañías petroleras han hecho para desacreditar la investigación científica que demuestra fehacientemente los efectos del consumo de combustibles fósiles, ¿verdad? Son terribles. Y ahora ya están dando cuenta que tampoco pueden con la evidencia, ¿no? Hay un estudio bellísimo de una persona que hizo un estudio de las revistas científicas que publican bajo revisión de pares, digamos, de comités, los trabajos. Creo que la cifra es 20 y tantos mil trabajos publicados, todos demostrando que la actividad humana tiene los efectos, 3 o 4 en contra, ¿no? Dice uno, bueno, no es posible eso, ¿no? En contra un 30, pero son 30 segundos de tiempo para irnos a un corte. Vamos allá y regresamos. Seguimos conversando con una persona que nos sabe explicar esa partitura que escribe la naturaleza, o mejor dicho, lo que hemos hecho con ella. Vamos a un corte. Decía el doctor Sarucán que no nos va a dar tiempo de leer todas sus llamadas, es decir, de transmitirle su voz. No directamente, pero sí le voy a dar todos estos pequeños envíos, pequeños mensajes que le mandan, y tan pequeños. Hay unos de una página entera donde se hacen reflexiones verdaderamente interesantes.
¿Qué ha propuesto usted a nivel internacional para evitar el sobrecalentamiento de la Tierra? Te pregunta Esteban Sánchez Aguilar, entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas. Bueno, nuevamente yo estoy cerca de esto porque es un problema ambiental global y a mí los problemas ambientales me importan mucho. Me importa mucho el de la pérdida de la diversidad biológica, es decir, no la pérdida de una mosca o de una orquídea o de una mariposa, la pérdida de los ecosistemas, de los bosques, de las selvas. Es que si se pierde una orquídea se pierde muchísimo. Pues se puede perder mucho, pero se pierde más si pierdes 10,000 hectáreas de selva, porque todo lo que estaba ahí se va, ¿sí? Bastante más serio. ¿Y si se pierden las abejas? Si se pierden las abejas. Yo creo que eso es mucho más serio. Abejas, es que hace años que no veo una. Hay muchas especies de abejas. Pero bueno, lo que pasa es que ya ahora... Son polinizantes todas. Claro, ¿no? esas vienen de los bosques y de las selvas. Y además la abeja doméstica, la italiana que se llama, está teniendo problemas y plagas enormes, sí, que ha disminuido muy fuertemente sus poblaciones. Bueno, las abejas son responsables de la polinización y de los rendimientos de muchísimos cultivos, prácticamente, excepto los cereales, que esos tienen otro método de polinización, que es por viento generalmente. La mayor parte de las cosas que comemos requieren de un polinizador, de alguien, un ave, un murciélago, un insecto, ¿no? Mariposa o mosca o abeja, que toma polen de una y lo lleva a la otra, ¿no? Es un fenómeno maravilloso. Es una chifladura formidable de la naturaleza. Cuando eso no ocurre, los cultivos pueden llegar a reducir 30 o 40% sus rendimientos, o más, y en algunos casos totalmente. Bueno, ¿dónde están las abejas? Pues están en la naturaleza. ¿Dónde están? En los bosques. Y si corto los bosques, ese cacho grande o más o menos grande que corté, ya no va a tener abejas. Y si lo amplío y lo amplío y lo amplío, pues en toda una región no va a haberlas, ¿no? Además de muchas otras pérdidas. Eso es un servicio ambiental que los bosques o las selvas dan, como otros servicios ambientales, que es amortiguar la caída fuerte de la lluvia para que no se lleve el suelo y acabe el suelo deshaciendo pueblos y matando gente y asolvando presas y ríos. Pérdida de suelo, reducción de campos cultivables y abandono del campo. Leí un dato que me escalofrió. Cada año 400,000 mexicanos abandonan el campo. Por muchas razones, a veces por ese deterioro, a veces porque no tienen manera de vivir de eso, porque se nos ha ido esta idea fantástica de que la única manera de vivir en el campo es tirando la selva o los bosques y cultivando. México no es un país agrícola, México es un país forestal. No nos ha caído el 20 nunca para esto. Acláralo bien para que se nos caiga el 20. Bueno, para que nos caiga el 20 es que la mayor parte del terreno, de los suelos, de los climas, no están adaptados para la agricultura en gran escala, como lo están las grandes planicies de los Estados Unidos o muchas zonas de Europa, que tuvieron procesos geológicos que produjeron suelos muy profundos y ricos. Eso lo tenemos solamente en pequeñas áreas de México, ¿no? Es una porción pequeñita. Lo demás son comunidades naturales, ecosistemas naturales, bosques, selvas, matorrales, manglares, etcétera, que deberíamos aprender a usar adecuadamente y darles valor. En México no les sabemos dar valor. Y los destruimos, los manglares siempre están amenazados. Bueno, los destruimos, la gente no puede vivir de eso, el mismo servicio ambiental de la conservación del agua es algo que apenas ahorita estamos empezando a entender que sí es muy importante, pero no hacemos nada para que eso tenga un valor y le paguemos a la gente para que no corten los bosques. Tenemos poco terreno cultivable y poco apoyo al campo. Ha disminuido considerablemente. Bueno, hay mucho apoyo al campo, pero el apoyo al campo se va a los grandes agricultores. Los pequeños no reciben casi nada. Si tú ves la distribución de los recursos, cómo van a dar a los campesinos, se te agregaría la noche, Cristina. Digo, no puede ser. Hay estudios que
demuestran la manera en cómo la mayor parte de esos subsidios van a dar las gentes con mayores tierras, con mayores recursos, con mayores tecnologías. La tecnología y no los es más importante, pocos. claro. La gente se va, abandona la tierra y cuando piensas en la tierra abandonada que tenía por destino recibir la semilla, quieres llorar. Pues sí. Y sí, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Sí, se habla mucho de un gran desperdicio de recursos en el campo, pero si uno lo ve con cuidado, en realidad no se le echa mucho más a la culpa al pequeño campesino, a los productores familiares, que a los que tienen mucho dinero y que son los que reciben, José, porque tienen capacidad de hacer presión. Pues. Eso iba. En todo este fenómeno, ¿qué tanto influye la corrupción? Puf. Por lo que acabas de decir. Hay muchas cosas. Bueno, una es la distribución de estos recursos. Yo no soy un experto en eso, pero uno se puede imaginar, pero claro, imaginarse no es lo correcto, hay que tener los datos, hay que tener las cifras, hay que saber quién hace qué y quién no hace qué otras cosas. Pero es claro que sí tenemos esto. A veces uno se queda con la impresión de que este problema de la corrupción realmente se ha infiltrado de tal manera en la sociedad que es muy difícil encontrar paquetes de la sociedad que no caigan en la corrupción. Pero además es lo que los niños ven y escuchan. Seguro. Y admiran si al papá casa, que hizo trampa. Y si lo ven en casa, pues seguro. Se vuelve una especie de modus vivendi muy natural, ¿no? Don Esteban, su llamada es preciosa, pero ocupa una página, pero la va a leer el doctor dentro de un momentito. Salvador hizo un comentario, Cristina, sobre el comercial que hay en la TV para que uno se ponga a hacer ejercicio y no leer. De veras, es muy importante, yo creo, tener un cuerpo hermoso y ha de ser muy satisfactorio, pero hay otras cosas, ¿no? Bueno, hay otras cosas, pero además se puede tener un cuerpo hermoso, tener una buena dieta, haciendo ejercicio, caminando en vez de tomar el auto y moverse, salir con los hijos y con los amigos al campo, ir a caminar. Pero tu cuerpo es algo más que músculos, José. No lo sé. Es lo que te contiene. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no puedo estar más de acuerdo. Pero lo que te digo es que hay muchas otras maneras de hacer un cuerpo bien y sano y firme y ágil. Vender aparatos para ejercicio que no es ese son mecanismo costosos. necesariamente. Lucrecia Cisneros, quiero mandar un saludo muy grande al doctor Sarucán de parte del doctor Moncada y la señora Cisneros. Esperamos que recuerde al doctor Moncada. Nos da mucho gusto verlo. Un saludo a la señora Pacheco. Bernardo Cortés, quiero felicitar a la señora Pacheco por sus programas, son excelentes. Muchas gracias, pues con este invitado uno aprende muchas cosas y esto es lo importante. El programa del señor Sarucán es una maravilla. Él expresa lo que muchos pensamos y queremos hacer. Mil gracias y quiero aplaudir este programa de manera sincera. Antonio, oye, doctor Sarucán, si le dedicaran la mitad de las secciones deportivas a la ecología, o la tercera parte, ponte tú, ¿qué pasaría? Yo preferiría que dedicaran la mitad de las secciones políticas. Deja el deporte. El deporte está bien, es sano, ayuda, entretiene aunque no a las ganemos. gentes, particularmente a los jóvenes. Sí. Prefiero que se sacrificara todo el rollo de discusiones inútiles, políticas, grilleras, que tenemos diariamente en cantidades industriales en todos los medios, que dice uno, bueno, ya basta, ¿no? No puede ser que le demos ese papel y ese lugar a estas cosas, ¿no? Felicita a la señora Pacheco, al señor Antonio Fernández y al doctor Sarucán, y ojalá nos mande un saludo el doctor Sarucán a los que estuvimos en el CCH Vallejo. Bueno, a todos los que estuvieron en el Vallejo y en el Escaposalco y en el sur, a todo el mundo, desde luego. Trate sobre el maltrato a los animales. Quiere un programa de eso, con mucho gusto lo voy a hacer porque es una cosa espantosa lo que pasa con ellos. Óscar Hidalgo, antes que nada quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa y quiero que el doctor Sarucán pueda hablar de lo que escribió acerca de Darwin. Wow. Nos quedan 2 minutos, te regalo uno. 2 minutos, Sí. 1 minuto. Bueno, escribir ese libro de las musas de Darwin, que ya lleva una buena cantidad de reimpresiones, y ediciones, porque salió una muy linda, fue una de las cosas más gratas que hice. Y me encantó porque lo hice, terminé el libro, se publicó el libro el día antes de que me nombraran rector. Yo no sé qué hubiera pasado si me pilla a medio camino, a lo mejor nunca hubiera acabado ese libro. Fue una delicia escribirlo, aprendí enormes cantidades
pero lo más importante es que me compenetré tanto con Carlos Darwin en su espíritu, en su integridad como ser humano, como científico, y en mi convencimiento, tú me retaste hace un momento a que lo dijera, de que creo que es el pensamiento, voy a llamarle científico porque lo es, que ha influido más en la humanidad. Qué maravilla. Tenemos que hablar de ese libro. Amanda, le mandamos un saludo muy cariñoso hasta Arriaga, gracias por su llamada. Hablaste de Darwin, Carlos, y hoy cumple 200 años de haber nacido Dickens, otro hombre que influyó, otro Carlos y otro personaje absolutamente maravilloso. ¿Qué nos queda por decir? Bueno, primero agradecerte tu presencia en este programa, tu paciencia. Cristina, gracias a ti. Y la participación de ustedes. Aquí están todas las llamadas, ahorita nos van a traer más. Ya se fue una hora, muy rápido, ¿verdad? Qué rápido. Sí. Tenemos que decir hasta muy pronto, decía hasta el próximo viernes, cuando vamos a seguir conversando. Gracias por su solidaridad, de verdad, muchas, muchas gracias. Conservo las muestras con enorme cariño y a la señora Riofrío, ¿qué le puedo decir? Lo que ella sabe. Buenas noches.